Carlos Sellaro con nosotros, bienvenido contador. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, nosotros bien, pero con la incertidumbre de no saber con exactitud qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, para evaluar un poco lo que está ocurriendo, en realidad hay que remitirse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que él le reclamó al gobierno argentino hace 2 meses dos cosas fundamentalmente: que equilibrara las cuentas fiscales, pero además que equilibrara las cuentas externas. En realidad, la Argentina viene del año pasado y del anteaño con déficit comercial muy importante y con un déficit también muy importante en la cuenta de servicios. Pensemos, el déficit comercial que tuvo la Argentina con el resto del mundo el año pasado fue de 8.500 millones de dólares, el más alto en décadas. Pero en realidad solo la cuenta turismo dio déficit por 11.000 millones. Es decir, de la Argentina salían dólares todo el tiempo. El Fondo Monetario, más allá del juicio de valor que cada uno tenga sobre ese organismo, en realidad está claro que le pidió al gobierno argentino lo que pediría cualquier acreedor que te pide plata. Es decir, acomodar los números. De hecho, la Argentina en realidad tenía un déficit con el mundo en términos comerciales y de servicios tremendo, que se venía financiando con ingresos de capitales especulativos. En realidad esa era la película. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, tenés que tener un tipo de cambio competitivo. De hecho, estuvimos aquí contigo, ¿no es cierto? En realidad, evaluando hace algún tiempo lo que había sido la primera corrida cambiaria que tuvo la Argentina. Lo que pasa es que en realidad esa corrida cambiaria inicial no terminó con la fuga de capitales. Este es el tema central. A pesar del acuerdo con el Fondo Monetario, que supuestamente tenía que generar tranquilidad, confianza en los inversores internacionales, en realidad eso no ocurrió. Y lo que seguimos viendo durante los últimos 2 meses es que la fuga de capitales continuaba, a pesar de que el Banco Central secó la plaza de dinero, sacó todos los pesos que pudo del sistema y todos los días licitaba 100 millones de dólares para tranquilizar al mercado. Y aún así el mercado siguió mostrando fuga de capitales, que era una muestra clara de que hay una desconfianza muy marcada en la gestión del gobierno argentino de parte tanto de los inversores internacionales como también de operadores internos. Y sigue la dolarización de cartera, de los grandes operadores y hasta de los pequeños ahorristas en Villa María, en cualquier lado. Vamos a ir a una serie de placas para que usted nos haga entender si es que podemos hacerlo, aquellos que somos ignorantes del tema, dar la lectura correcta. Hay algunas placas que son más sencillas. Vamos a comenzar con la primera de las placas, si le parece al director, para mostrarla, que tiene que ver con la cotización del dólar, digamos, cómo cerró hoy de acuerdo a los números que nuestros productores han logrado tener. Le pido que me amplíe la placa. Bueno, a ver, esto está dividido entre lo que es Buenos Aires, que siempre usted ya me lo ha explicado, licenciado, que ha habido siempre históricamente diferencia, y Villa María. Estos son los números. Así es. En realidad, pensemos que hace 2 semanas atrás, una semana atrás, antes que empezara esta corrida que tenemos desde el día jueves, en realidad la expectativa del mercado era que el dólar a fin de año iba a estar en torno a los 32 pesos. Esa era la lectura tranquila del comportamiento del mercado sin que hubiera una nueva corrida. Ahora, en realidad, la hipótesis de una nueva corrida cambiaria estaba presente. ¿Por qué? Y porque el mercado claramente no está mostrando números que cierran en términos de equilibrio y la fuga de capitales seguía. Y cuando el Banco Central se animara a bajar un poco la tasa de interés o dejara de licitar los 100 millones de dólares que estaba licitando todos los días, el mercado podía tensionarse, que fue lo que ocurrió la semana pasada, obligando hoy al Banco Central a volver a subir la tasa de interés en pesos y a asumir para mañana una situación de incertidumbre muy grande por este nuevo vencimiento de las LEVAC. Claro. En realidad, convengamos que la lectura de un dólar más alto no deja de ser funcional a equilibrar las cuentas, en definitiva. Porque un dólar más alto, ¿qué ha hecho? Si decimos, bueno, los argentinos el año pasado se gastaron 11.000 millones de dólares en turismo externo, o tantos argentinos iban a comprar televisores a Santiago de Chile, todo eso se cayó todo. En realidad, hoy tenemos ya un contexto donde los paquetes turísticos se han derrumbado al exterior, donde la afluencia de argentinos a Paraguay o a Chile para comprar electrodomésticos o lo que fuera ha bajado sustancialmente. Y por supuesto que estamos frente a la posibilidad concreta de que bajen las importaciones y que se dinamicen algunas exportaciones. Y todo esto es funcional al planteo del ajuste que hace el Fondo Monetario, porque si nos situamos en el Fondo Monetario diciendo, bueno, ¿vos querés que te preste plata? ¿Para qué? ¿Para financiar a los argentinos que van a República Dominicana o que van a comprar televisores a Santiago de Chile? No. Obviamente que esa no es la política del Fondo Monetario y por lo tanto exige un tipo de cambio más competitivo. Esta corrida que estamos viendo ahora también tiene por supuesto un factor externo que te acordás que comentábamos la otra vez. El Fondo Monetario ya había advertido a comienzo de este año que había un proceso de revaluación del dólar en el mundo y que ese proceso iba a generar devaluaciones de las monedas en casi todas partes, pero el Fondo Monetario advirtió, dijo, hay 2 países que son particularmente sensibles a esto y vulnerables. Lo dijo en enero. Argentina
y Turquía, que es el otro jugador Sí. que por estas horas está viviendo una situación complicada. Lo que pasa es que la situación de Turquía tiene el condimento, además de la agresividad de Donald Trump. Claro, digamos, sí. Tiene otros condimentos lo de Turquía. Sí, el primer ministro turco hoy se expresó muy duramente diciendo, hablando de traición, de que han ido por la espalda. Voy a pedirle al director la otra placa, que acá hay una placa que se conoció hoy pasado el mediodía, que lo generaban desde Hacienda. A esa placa quiero ir, que mostraba en realidad un cuasi parte de prensa que, bueno, cada uno le daba su interpretación. El anuncio del Ministerio de Hacienda. Acá lo tenemos en placa. ¿Qué quiere decir esto de que, a ver, algunos decían, los bancos no me van a vender más $2? ¿Es así? No es así. No es así. No, por supuesto que no es así. En realidad vamos a ver lo que ocurre mañana con la licitación. Por supuesto que la historia argentina es una historia donde la gente está llena de tantas cosas que han pasado acá. Sí. Y hay mucho temor, ¿no es cierto?, de que hay gente que me dice, bueno, pero va a haber un mini plan Bonex, incautación de depósito de las letras. Yo particularmente creo que este gobierno no va a tomar ninguna decisión que vaya por un mecanismo de intervención muy fuerte, porque ya sería una pérdida de credibilidad muy, muy grande con respecto a lo que ha sido el discurso de este gobierno a lo largo de mucho tiempo, que sigue manejando una lectura, por supuesto, de ir por un proceso de liberalización de los mercados. Lo que pasa es que lo que puede ocurrir mañana es que efectivamente el gobierno se desentienda en realidad del recorrido que tenga el dólar y termine convalidando un aumento importante. Bien, o sea, la explicación que me estás dando es que en realidad no van a salir a defender el peso. ¿Eso es lo que está diciendo Hacienda o te interpreto mal? Es probable, claro. ¿Por qué? Porque en realidad van a terminar, creo, convalidando obviamente un manejo de la cotización que libere el mercado, porque no están dispuestos a regularlo, no están dispuestos a ir por un proceso de regulación, que es lo que haría a lo mejor otro gobierno en estas circunstancias, digamos, bien, ¿no? Y fíjate vos cómo surge en contradicción. Cepo está absolutamente mal interpretada porque la mayoría en las redes sociales interpretaba este parte desde Hacienda como el cepo cambiario que se vivió en el kirchnerismo. ¿No es eso? No es eso. No. En realidad, este gobierno no va a ir por mecanismos de esas características, más allá de que tiene que intentar desarmar la bomba de las LEVAC y tratar de que el mercado vaya hacia otros instrumentos. Y por lo tanto ha separado a los bancos a través de otros mecanismos que son las líquidas, otras letras, digamos, que dan vuelta en el mercado. Va a intentar descomprimir eso y por eso mañana va a ser una oferta de dólares importantes. El tema es que tal vez la lectura de los propios operadores sea dejar que el dólar se acomode en alza. Vamos a ver si es así. Lo que pasa es que uno, por supuesto, en este marco tiene incertidumbres y certezas. Si alguien me dijera, bueno, ¿cuánto va a valer el dólar en diciembre? Y la verdad es difícil evaluar hoy eso. Incertidumbre ahí. Es incertidumbre. Ahora, está claro que todo lo que va a pasar de aquí en adelante, en las próximas semanas y en los próximos meses, va a profundizar la recesión. Eso está claro que va a ser así. Ahí no hay elemento de incertidumbre. En realidad, ¿cuánto va a valer el dólar al fin de año? Es difícil evaluarlo. ¿Cuánto van a ser las tasas de interés? Pero está claro que las tasas de interés van a seguir siendo muy altas. Esas tasas muy altas siguen rompiendo la cadena de pagos, sobre todo a nivel de empresas pymes, y se va a profundizar el proceso recesivo. Entonces nosotros hasta aquí veníamos evaluando la lectura de decir, bueno, a ver, ¿la recesión cuánto va a durar? 3 trimestres, decíamos. En realidad, el proceso de recuperación de la actividad económica recién cabe mirarlo para marzo o abril del año que viene. Y esa es una lectura fuerte, porque en realidad cuando un empresario hoy me llama y me dice, Carlos, tengo problemas en la cadena de pago, los cheques rebotados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo le tengo que decir, dentro de 3 meses va a ser peor. Porque el proceso recesivo se va a profundizar claramente con vistas a octubre, noviembre. Va a ser un escenario todavía más complicado. Cuando uno mira la situación de muchas empresas en Villa María, en la región, que están mirando aumento en los niveles de morosidad en el sistema bancario, aumento de los cheques rechazados, caída de las ventas, esa foto que se está mirando hoy no es el final de la película. Es un proceso que desgraciadamente va a continuar y me parece que es el mensaje más importante para transmitir, porque en realidad cuánto va a valer el dólar a fin de año es un debate, digamos, en términos de análisis, pero que tiene que ver con las cuestiones financieras de muchas personas. Pero lo que estamos mirando hacia adelante, por supuesto, es un escenario recesivo, claramente recesivo, que va a seguir golpeando el empleo, va a seguir golpeando el poder adquisitivo. Ahora, Carlos, estamos viviendo una situación ambigua, porque a lo que me explicás, por un lado, esto va a proteger de que no haya tantas importaciones, pero por otro lado, ¿qué pasa con la industria argentina? Porque por ahí necesita de ciertas importaciones para poder fabricar. Ahí tenemos un... Por supuesto, la situación es compleja en el sentido de decir, bueno, supongamos, ha habido empresas aquí en Villa María que han logrado calzar exportaciones de leche en polvo el mes pasado para el mercado internacional, con la misma cotización de leche en polvo de hace 5 meses atrás, pero con un dólar distinto. Entonces, obviamente que si vos devaluas tu moneda, aparecen oportunidades de negocios que no tenías antes. Y por supuesto que se descomprime parte del proceso de importaciones. Pero
¿El problema cuál es? El problema es que el consumo interno y el proceso de inversión en estos meses va a estar muy golpeado. Vamos a ir a la placa que nos muestra, en realidad algo de esto ya nos ha explicado el licenciado, que es la placa de la muestra del dólar en los últimos años de la forma que ha subido. Pero bueno, más o menos Carlos nos ha explicado de que el dólar lo teníamos en un número algo ficcionado, digamos, porque no era lo que correspondía. Ahí lo que vemos. pasa es que vos estás mirando ahí, fíjate en la imagen, Sí. el dólar de 15 pesos, el de la salida del cepo, era un dólar competitivo claramente. 2016. En términos nominales, pero después ¿qué pasó? Que el dólar fue subiendo muy lentamente, fíjate cómo va llegando, después va avanzando, y la inflación iba por arriba de esa pauta. Ajá. Entonces, en términos relativos, como decimos en la economía, el dólar subía, pero subía menos que el resto de los precios. Ajá. Por eso se habla de atraso cambiario. Porque el dólar se iba atrasando en términos relativos frente al resto de los precios. Claro. Y eso fue quitando competitividad. Eso hacía que el año pasado los argentinos se fueran de vacaciones a Sí. República Dominicana en lugar de ir a Calamuchita. Sí. Porque era más barato. El atraso cambiario era evidente, digamos. Y esto es lo que de alguna manera se ha corregido. Casi que te puedo decir esto. Sí. El dólar de 30 pesos que vos estás mirando ahí, Sí. en términos reales, es casi parecido al de 15 de la salida del cepo. Ajá. En términos reales. Sí. Es decir, en términos de su poder adquisitivo. Que es realmente lo que le estaba pidiendo el Fondo Monetario al gobierno argentino. Que pusiera nuevamente un dólar competitivo. Si este gobierno le ha echado la culpa a medio mundo con respecto a por las cosas que han pasado estos últimos 2 años, pero la responsabilidad del atraso cambiario, que es la clave del déficit comercial y de la balanza de pagos, es responsabilidad exclusiva de este gobierno. A lo largo de los últimos 2 años, donde permitió además esta tremenda bicicleta financiera. Porque pensemos esto, el año pasado o el anteaño, un inversor externo venía a la Argentina con dólares, los cambiaba por pesos, se pasaba a las LEVAC que ofrecían una tasa espectacular, al año se volvía a pasar a dólares y obtenía una renta en dólares casi del 20% anual. Cuando la tasa de interés en los Estados Unidos estaba en el 2%. O sea, en realidad, un inversor externo venía a la Argentina en un año, obtenía una rentabilidad financiera que solo podría obtener en Estados Unidos en una década. Bueno, esta bicicleta es la que ahora va a haber que pagar, porque esto hay que pagarlo finalmente. Lo va a pagar el conjunto de la sociedad argentina. Y esta fiesta no tiene nada que ver con el gobierno anterior, ni con el Fondo Monetario, ni con las tasas de interés de Estados Unidos. Ajá. Tiene que ver con una pésima política generada desde el Banco Central los últimos 2 años y medio. Ajá. Le voy a pedir una placa más y vamos a salir del color verde y nos vamos a ir en realidad al color de la nafta, en realidad lo que está pasando. A ver, ¿cómo lo puedo interpretar? Porque en algún momento desde las petroleras decían, nosotros estamos vendiendo muy barato, el precio de la nafta debería estar sujeto y atado al precio dólar. Pero sin embargo, ahí tenemos la placa, le voy a pedir que le amplíe al director, porque acá tenemos 18 de enero, estos números referenciales, la Premium se fue un 50% más arriba. Explícamelo, por favor. Bueno, aquí hay que mirar el tema de las regulaciones Ajá. que estaban establecidas antes y de los acuerdos que firmó el ministro Aranguren dolarizando las tarifas y liberalizando el mercado, porque hoy en realidad, el año pasado teníamos un acuerdo entre las petroleras y el gobierno argentino, un acuerdo en el cual había una referencia de cómo tenía que subir el precio en función del precio del barril de petróleo a nivel internacional, la cotización del dólar en Argentina y en menor medida el precio de los biocombustibles. El tema es que ese acuerdo ya no existe y en realidad hoy las petroleras tienen libertad para fijar el precio. Ajá. Siguen pensando en el mismo patrón de referencia. Ahora, el tema es que el gobierno argentino en su momento convalidó, sobre todo, fíjate, lo más grave, yo digo, no está planteado en combustible, sino en gas y energía eléctrica, donde en realidad se firmaron precios de referencia dolarizados a niveles de rentabilidades internacionales o de precios internacionales. Pensemos esto, el precio de referencia que el gobierno argentino quiere poner para el millón de BTU en gas, Sí. está en $6,50, más o menos. Ajá. Es el precio de referencia internacional tremendamente alto. Pensemos que en Estados Unidos el precio del millón de BTU en gas es $3,50. Acá estamos hablando del doble. Entonces, estamos poniendo como precio de referencia del mercado los valores más altos del mercado internacional. Y alguien dirá, y bueno, ¿por qué corresponde? Bueno, porque corresponde si el 70% del gas lo produce la Argentina, con un barril, con un millón de BTU que está en $2 el barril. Ajá. ¿Por qué el precio de referencia tiene que ser $6,50? Sí. Bueno, esto es parte de un debate porque en realidad Aranguren firmó unos acuerdos con las empresas de gas, energía eléctrica y con las petroleras que hoy al mismo gobierno, a Sí. este gobierno le resulta difícil sostener. O sea, me estás diciendo Porque que... tiene que convalidar aumentos de gas y de energía eléctrica que la verdad son leoninos frente a lo que se viene en términos de la sociedad. Por eso el nuevo ministro está intentando renegociar. O sea porque que si no- no tendría que convalidar aumentos de gas del 80%. La realidad es que no es casual que hayan quedado el ministro de Energía Aranguren afuera y Sturzenegger afuera, digamos. No es supuesto, casualidad, eran no, los no, dos hombres que han cometido, a lo que me estás diciendo, la mayor cantidad de errores.
Bueno, por supuesto, decir que son errores de todo un juicio de valor. En realidad es más difícil evaluar esto, pero convengamos que son errores. Bien. Convengamos que son errores, y efectivamente sí, tuvieron que salir del gobierno porque hoy el gobierno argentino no sabe cómo resolver esta ecuación. Carlos, son muy generosos en haber venido. No, Muchas gracias a ustedes, ¿eh? un gusto. Ya te convocaremos de nuevo. Lo que sucede con Carlos, a mí me encantaría tenerlo más seguido, pero siempre es como el médico. Uno va o lo llama cuando está muy complicado. Y esto estamos haciendo con vos, como para que nos dejes un poquito más claro, a pesar de que no se disipa mucha luz al final del túnel que uno interpreta que tiene que haber, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo que pasa que si pensamos en que el gobierno lleve adelante esta política económica como está planteada, Sí. A comienzos del año que viene, segundo trimestre del año que viene, puede ser que las cuentas externas estén equilibradas, como pidió el Fondo Monetario, y que las cuentas fiscales entren en tren de estar equilibradas. La inflación va a estar bajando y en realidad la economía puede empezar un proceso de reactivación en algún momento del segundo trimestre del año que viene. Para algunos dirían, hay luz al final del túnel. El tema es que en el medio va a quedar mucha gente. Gracias por la clase. Gracias a vos.